Y te los presentamos. Hombre, buenas. Buenas. Bueno, estos son los dos aragoneses que te había comentado. Carlos, de Sesa. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y Mamel, de Alcalá de Gurrea. Muy buenas. Pues hombre, dos aragoneses más aquí en Rumanía. Pues como acabamos de llegar aquí a Braila, bueno, gracias Pedro, Tito, Carmen, por enseñarnos un poquito la zona del Danubio. Pero ya que hay aragoneses nuevos, ¿por qué no nos enseñáis un poquito más de Braila y me contáis sobre todo qué estáis haciendo aquí? Bueno, pues llevamos aquí 3 años. El compañero Mamel lleva 3 días que ha venido a conocer esto y me va a ayudar esta semana. Estamos con el tema de una ingeniería y aparte con un tema de agricultura. ¿En qué exactamente? Estamos haciendo ingeniería en industria agroalimentaria, basándonos en las subvenciones de la Comunidad Europea. Voy y vengo normalmente cada mes, una semana, 15 días mensuales. Bueno, y Mamel es el recién llegado, 3 días. Exactamente, 3 días. Y ya se me hace muy largo. ¿Ya se te hace largo? ¿Por qué? No, pero no. Porque estoy acostumbrando a la comida sobre todo, que no tiene nada que ver con casa nuestra y eso. Pero vamos, no se está mal, ¿no? ¿Pero tú a qué te estás dedicando ahora? ¿Qué estás A mí haciendo? me ha traído y a lo que me manda. Él es pues con el tractor a preparar la tierra para el girasol y esas cosas. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de Rumanía? Aparte de las rumanas, Aparte. pues no sé, el paisaje, los pueblos son muy curiosos. Muy curiosos, ¿por qué? Oh, joder, tema rural, da gusto ver allí con los carricos, los que viven en los pueblos, cómo viven, no sé, ¿Hace cuánto que no ves un carro en Alcalá? muchísimos años. Vamos, los de Mercadal. ¿Cuánto tendrás que llevar uno? Pues igual me llevo uno, lo estoy barajando. ¿Y qué harás con él? Pues que voy a hacer, primero comprarme un burro, porque tienes. Bueno, Carlos, ¿y cómo decide una persona, un aragonés, venirse hasta Rumanía? Bueno, yo vine por asesorar a una empresa rumana en el tema de crear una agroindustria y empecé con él y al final me he ido quedando. La primera vez que te nombra en Rumanía, ¿no te suena como algo muy lejos, muy lejos, distinto a nosotros? Muy distinto. Y cuando vienes y lo ves la primera vez, ¿Más todavía o menos? te impacta mucho más. Ahora estamos aquí en la plaza del Ayuntamiento. Como podéis apreciar, es un monumento de los resortes del comunismo. Bastante distinto al ayuntamiento que podrías tener en Sesa o en Alcalá de Gurrea, ¿no? Por supuesto. Bueno, cuéntame, Carlos, ¿tú qué te hubieras traído de Aragón aquí a Rumanía para poderles enseñar algo que a ti te guste de tu tierra? Principalmente la comida. Las comidas se echan falta muchísimo. Yo creo que es lo que más, porque lo demás, bueno, todo... El jamón. Jamón, principalmente. Pescado, no hay pescado, para nada. No hay pescado tampoco. Nada, solamente hay del Danubio. Y aparte de la comida, ¿qué más te hubieras traído? Pues algo de música, en la misma, no con discos míos o algo. Sí, porque la música de aquí tampoco me acostumbro. Tampoco. ¿Cómo es? ¿Cómo la definirías? Pues muy folclórica. ¿Aún te acabarás llevando un CD a Alcalá de Gurrea? Sí, no lo pongo en duda. No, estoy buscando ya en las gasolineras más cercanas de la zona a ver si pillo. Verdaderos recuerdos tampoco es que haya mucho para llevar, ¿no? Alguna bebida típica que es aquí, que se llama palinca, que es como el orujo. Bueno, esto que tenemos detrás es la Catedral de Braila. Lleva como 3 años, la conozco yo, que están en obras, pero un andamiaje que es digno de ver, como puedes apreciar. Una obra maestra. ¿Es normal en Rumanía que haya andamiajes de madera? Normal, sí. Hasta edificios de 12 pisos he visto yo andamios de madera. Bueno, a mí no me da mucha seguridad, Mamel. ¿Tú te subirías ahí arriba? Con un poco de palinca en el cuerpo, sí, subiría un poquillo. Hasta el tercer... Claro. Sí, más o Un menos. terreno. Estoy muy viejo ya para estas cosas. Bueno, vosotros estáis un poco a medio camino entre Rumanía y vuestro pueblo de Aragón. No estáis aquí fijos. Así que os vamos a ver pronto por nuestra tierra de nuevo. Sí, 10 días, una semana. Para la fiesta del pueblo ya... Pues prontito. Espero verte allí. Ah, bueno, ¿Estáis invitados los si dos? estamos invitados, Los si ya dos. sabemos que las fiestas de pueblo se trata bien, Y ojalá llegue. pues así queda. Oye, muchas gracias, muchachos. Pues venga, vosotros, Gracias por todo, por enseñarnos Braila y nos vemos muy pronto en las fiestas, ¿eh? En la fiesta, ahora nos vamos a... Hasta luego. Vale, adiós. Hoy en día la globalización que todos conocemos hace deslocalizar las empresas por la mano de obra, al final es un motivo de venir a Rumanía.